A mí me gustaría, antes de comenzar a presentar el libro, contar un poco cómo llegué a Bolívar Echeverría, no tanto por una cuestión de biográfica, sino más bien para invitarlos a reflexionar sobre su figura como filósofo. Y luego sí me gustaría entonces adentrarme al libro que hoy nos convoca. Yo a Bolívar Echeverría no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Lamentablemente, cuando lo comencé a leer, él había fallecido. Empecé a leerlo en el año 2011, gracias a la oportunidad de dar una charla aquí en Flaxo. Vi unos cuantos carteles sobre Bolívar Echeverría en Flaxo, entonces me pregunté quién era este señor y bueno, resultó ser un gran pensador del que yo todavía no tenía noticia. Ahora bien, descubrí también que Bolívar Echeverría es una figura polifacética. Es difícil encajarlo dentro de una línea específica, por eso prefiero considerarlo, digamos, un pensador. Pero a mí me gustaría reflexionar sobre su lugar como filósofo, ¿no? Creo que ante todo Bolívar Echeverría es un filósofo latinoamericano, pero tiene ciertas particularidades de las que me gustaría dar cuenta hoy, porque creo que es importante entender la manera en la que él trató la filosofía, sobre todo para los filósofos latinoamericanos. Si pensamos un poco en cuál es el escenario de la filosofía latinoamericana actual, podemos entender que hay distintas como actitudes, ¿no? Y me gustaría ver cuál ha sido, digamos, la actitud de Bolívar Echeverría. En ese sentido, por un lado hay, digamos, en la actualidad una cierta tendencia que incluso se podría tildar de posmoderna, en la cual se rechaza prácticamente de cuajo toda la herencia moderna del pensamiento, y en ese sentido se suele considerar que toda la tradición de pensamiento filosófico moderno es eurocentrista y por tanto no hay nada a rescatar allí, sino que simplemente se debe abandonar y elaborar categorías propias de lo latinoamericano. Pues esa no es la actitud de Bolívar Echeverría. Por otro lado, hay una actitud dentro de la filosofía en la que los filósofos latinoamericanos simplemente tienen una relación de sumisión con el pensamiento. Estoy exagerando un poco con el término para llamar la atención de ustedes. ¿Pero a qué me refiero con una relación de sumisión? Me refiero a que o bien los filósofos latinoamericanos tienen que ser simplemente especialistas en algún autor y por tanto ser los mejores especialistas de ese autor y saber al pie de la letra los conceptos, la biografía y el contexto histórico del autor elegido. Entonces simplemente somos una especie de gran nota a pie de página dentro de la historia de la filosofía. O bien está la otra actitud que también es de sumisión, en la cual sencillamente se toman las categorías filosóficas que se producen en otros lugares y se las aplican aquí de manera crítica para pensar la realidad latinoamericana. Ninguna de estas dos actitudes que acabo de nombrar creo que se encuentran en Bolívar Echeverría. Entonces uno podría preguntarse cuál ha sido la actitud de Bolívar Echeverría como filósofo latinoamericano. Y a ese respecto me parece interesante que en primer lugar él no renunció a hablar de modernidad. Es decir, en vez de tener una actitud posmoderna, como muy bien decían en la presentación, de condena a la modernidad, él redobla la apuesta por la modernidad, distinguiéndola obviamente de la experiencia capitalista. En segundo lugar, no renuncia a la tradición filosófica, sino que establece un diálogo crítico con ella. ¿Y qué quiere decir establecer un diálogo crítico con la tradición filosófica? Significa ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que dentro de la tradición de pensamiento moderno ha habido conceptos, problemas y autores muy importantes que es necesario seguir manteniendo vivos, como el caso de Marx, como el caso de Benjamin, como el caso de Adorno, como el caso de Heidegger y algunos otros con los cuales Bolívar Echeverría ha trabajado. Ahora bien, si bien él se da cuenta de que es necesario mantener vivo ese pensamiento, también se da cuenta de que ese pensamiento tiene una serie de limitaciones.
y sobre todo tiene una serie de limitaciones cuando intentamos pensar la realidad latinoamericana desde esos parámetros. Y eso muy rápidamente se dio cuenta Bolívar Echeverría. Ahora bien, él sobre todo, como muy bien decía, trabaja la herencia del marxismo y también trabaja desde la teoría crítica. Y explicita los límites de ambas tradiciones de pensamiento a partir de una reflexión sobre la realidad latinoamericana. Pero él no se limita a ofrecer una propuesta local de la teoría crítica. Es decir, no se propone decir que va a ser una versión latinoamericana de la teoría crítica, como si fuera una especie de pensamiento local. Él va a hacer algo, me parece a mí, y hay que ver qué opinan los demás, me parece que va a ser un juego, un doble juego, es decir, un juego estratégico más inteligente y arriesgado. Y para mí, a mi entender, es el siguiente. Por un lado, va a ver cómo desde esta tradición de pensamiento hay que pensar la realidad latinoamericana, pero la realidad latinoamericana va a llevar a la experiencia del marxismo y a la teoría crítica a lugares que el pensamiento europeo no había llevado. Eso significa que él, desde Latinoamérica, lo que produce es una reconceptualización de la tradición de pensamiento crítico y de la tradición del marxismo. Es decir, su voluntad no es solamente la de dar respuesta a la realidad latinoamericana, sino que es dar respuesta a la misma tradición filosófica. Es decir, que por un lado tiene una vocación latinoamericanista, pero a su vez tiene una vocación universalista. Universalista entendido no en términos abstractos y negadores del otro, sino entendido en términos más bien concretos, apelando a la tradición más hegeliana del pensamiento crítico. Entonces yo creo que en ese sentido Bolívar Echeverría como filósofo y como filósofo latinoamericano es una figura sumamente importante en la cual obviamente todos los que estamos aquí nos interesa sus textos, su proyecto filosófico, pero bueno, ya la historia misma se encargará de ponerlo en el lugar que él se merece, ¿no es cierto? Pero aún así es importante decir qué aspectos tienen que ser reivindicados de su pensamiento. Ahora bien, con respecto a la actualidad de Bolívar Echeverría, es decir, de qué manera Bolívar Echeverría interpela lo real, interpela nuestra realidad, ya sea latinoamericana o nuestra realidad mundial. Yo creo que en este libro digamos, que bueno, ya se ha dicho el nombre, pero podemos volver a decirlo, Trascendencia e Impacto para América Latina en el siglo XXI, que han compilado, digamos, Arismendi, Peña y Piñeiro, en el que han escrito varios autores especialistas, digamos, en el pensamiento de Bolívar Echeverría y que a su vez han sido compañeros de trabajo de él. Creo que en este libro se hace un esfuerzo muy importante por mostrar las distintas actualidades del pensamiento de Bolívar Echeverría. Por eso yo creo que la distinción de los subcapítulos es bastante afortunada, en el sentido de que deja bien en claro que habría como tres grandes polos o tres grandes inquietudes que le han interesado a Bolívar Echeverría. Por un lado es pensar el capitalismo como un problema de la modernidad, que vendría a ser, digamos, el primer gran capítulo. En segundo lugar, la cuestión de lo político en Bolívar Echeverría, diferenciándolo de la política. Y por último, la cuestión del ethos, entendiendo, como todos saben, digamos que Bolívar Echeverría considera que la modernidad ha dado lugar a 4 tipos de ethos, a pesar de que el pensamiento nórdico ha intentado simplemente pensar uno de ellos. Y podríamos decir que este último capítulo está enfocado sobre todo hacia una crítica de la cultura, ¿no? Entonces tendríamos una crítica al capitalismo, una crítica a la cultura y en el medio la cuestión de lo político como una especie de mediación entre ambos, digamos, polos. Y me parece importante resaltar eso porque hoy también suele haber una cierta fragmentación en el pensamiento en la cual se suele considerar, por un lado, los estudios culturalistas
Y por otro lado, los estudios acerca del problema del papel del capital, el problema del papel de, digamos, las instituciones políticas, el problema de lo económico, y se suelen considerar en términos, digamos, aislados. Y yo creo que en cierta medida, más allá de que uno esté de acuerdo o no con las tesis de Bolívar Echeverría, sí es admirable y algo a seguir el intento de reunir esos dos polos que están en varios ámbitos del pensamiento separados, ¿no? Entonces, tratar de mantener esa tensión política entre los estudios del capitalismo y la teoría de la cultura. Entonces, yo creo que eso es un papel importante que en cierta medida viene dado por su tradición de la teoría crítica, ¿no es cierto? Su herencia de la teoría crítica dentro de su pensamiento. Entonces, yo creo que eso es algo, digamos, a tener muy en cuenta al momento de entrar en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Ahora bien, con respecto al libro, entonces me parece muy importante la distinción que se ha hecho entre estos capítulos, y también es un libro curioso porque creo que es un libro en el que se están pensando diferentes cosas. Los, digamos, pensadores que escriben aquí acerca de Bolívar Echeverría muestran que Bolívar Echeverría puede ser trabajado o bien como un pensador para dar cuenta de los procesos latinoamericanos actuales, o bien un pensador que está actualizando la herencia marxista, o bien como un pensador que ha elaborado una noción particular de lo barroco, o bien un pensador que está de alguna manera manteniendo vivo el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, cuando en alguna medida el pensamiento posmoderno parecía que iba a llevar la delantera, pero bueno, al final la coyuntura actual parece mostrar lo contrario. Entonces, creo que para los que no conocen a Bolívar Echeverría o lo conocen y quieren saber cuáles son las distintas vías en las que se está pensando la actualidad de su pensamiento, me parece que este libro, digamos, es una oportunidad para ingresar a ese universo, ¿no? Y creo que con esto ya le puedo dar la palabra a los demás compañeros.